En este, mi último vídeo de la serie La Conciencia, os relataré una historia la cual, como dicen en la introducción de muchas películas, está basada en hechos reales. A pesar de que nuestra dogmática ciencia actual prefiera, como en otras muchas ocasiones, hacer oídos sordos ante las importantes conclusiones que se desprenden de ella. Una de las características más sorprendentes de un holograma es su inherente propiedad de que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Esto quiere decir que si tomamos la película de registro holográfico y la partimos por la mitad, aunque en principio cabría esperar que cada una de las dos mitades de la película incluyera la mitad del total de la información, sin embargo, lo que en realidad ocurre al realizar el proceso de obtención del holograma es que tomemos la mitad de la película que tomemos, el resultado después de proyectar sobre ella el rayo láser es la obtención de la imagen holográfica completa. Aún es más, si pudiéramos llevar este proceso al extremo de trocear o fragmentar la película en 1000 pedazos, cada uno de estos minúsculos trozos contendría la información necesaria para proyectar el holograma en su totalidad, de lo que se deduce que cualquiera de esos diminutos trozos contiene en realidad la información total de la película de registro holográfico y por tanto del holograma. El Dr. Karl Pribban fue un afamado neurocirujano y neurofisiólogo que en la década de los años 60 se dedicó al estudio del almacenamiento de los recuerdos en el cerebro. En 1930, otro colega suyo, el Dr. Carl Lassley, había hecho un descubrimiento sorprendente, ya que constató que extirpase la porción de cerebro que extirpase a una rata, el animal seguía manteniendo la capacidad para realizar las tareas complejas que había aprendido antes de la cirugía, como por ejemplo el saberse desenvolver dentro de un laberinto diseñado para el experimento. Reflexionando sobre este hecho, Pribban se propuso intentar resolver el enigma de cómo se almacenan los recuerdos en el cerebro. Pero, tras varios años de trabajo, Pribban no fue capaz de obtener resultados válidos, hasta que conoció al Dr. David Bohm, el cual fue uno de los pioneros en el campo de la física cuántica, aunque también realizó grandes contribuciones en otras disciplinas, como la neuropsicología y epistemología. David Bohm fue decisivo a la hora de establecer las bases de la teoría de Karl Pribban, según la cual el cerebro opera de manera semejante a un holograma, de acuerdo con los patrones de onda obtenidos y los principios matemáticos que se aplican para la obtención de resultados. Así, Pribban afirma que la memoria no está codificada en las redes neuronales, sino en los patrones de impulsos nerviosos que se entrecruzan en nuestro cerebro, de forma similar a cómo se entrecruzan los patrones de interferencia del haz de luz láser recogido en la placa de registro holográfico. Este hallazgo le llevó posteriormente al estudio de cómo el cerebro era capaz de traducir la avalancha de frecuencias que recibe a través de los sentidos en el mundo concreto que percibimos. Fijémonos en el relevante hecho de que la holografía tiene su base en la codificación y decodificación de frecuencias, ya que al fin y al cabo la técnica holográfica funciona como un traductor capaz de interpretar las frecuencias registradas y traducirlas en una imagen coherente u holograma. De esta forma, el Dr. Pribban dedujo que nuestro cerebro utiliza en su funcionamiento los principios holográficos para convertir matemáticamente las frecuencias que recibe mediante nuestros sentidos en el mundo interior que percibimos.
Dicho de forma sencilla, el Dr. Karl Pribram llegó a la conclusión de que nuestros cerebros construyen literalmente el universo físico que percibimos y creemos que nos rodea a partir de una sopa de ondas o frecuencias holográficas. Por lo que, aunque parezca increíble, según el Dr. Karl Pribram, no existe lo que llamamos un ahí fuera. Deseo ahora hablaros de dos experimentos científicos que no solo prueban la teoría de Pribram, sino que van mucho más allá, apuntando hacia una conclusión asombrosa. El primero se realizó en la década de 1970 por el Dr. Benjamin Libet. Libet era un curioso neurocirujano que se le ocurrió experimentar con los pacientes cuando su cráneo estaba abierto durante las intervenciones de cirugía cerebral sencillas, ya que en estos casos los pacientes estaban conscientes, pues debido a la poca importancia que revestía la intervención se les había suministrado solo anestesia local. En estas condiciones, Libet estimulaba el dedo meñique de una mano del paciente pidiéndole que le advirtiera cuando notaba el estímulo. A continuación, procedía estimulando ahora el área del cerebro asociada a dicho dedo, pidiéndole de nuevo al paciente que le avisara cuando sentía dicho estímulo. Como sabemos, los estímulos se transmiten vía nerviosa desde el sitio del cuerpo donde se han producido hasta el cerebro, siendo el cerebro el lugar donde el estímulo se transforma en una sensación. Se podría decir a todos los efectos que la persona no siente las cosas donde le suceden, sino en su cerebro, ya que es en este lugar donde el estímulo se transforma en sensación. De manera que es razonable pensar que si se estimula el dedo meñique de alguien, hiciera falta un tiempo, aunque éste fuera muy pequeño, para que los nervios transportasen esa información al cerebro, donde ésta se haría consciente. De la misma forma, tendría sentido pensar que si se estimulase directamente el área exacta del cerebro correspondiente a la sensación del dedo meñique, la persona sería consciente de ello al instante. Es decir, que no existiría demora, puesto que el cerebro ya tendría la información del estímulo y solo se necesitaría alertar de la sensación a la persona. Pues bien, lo que Libet averiguó y otros investigadores después de él fue que lo que sucedía era exactamente lo opuesto. Cuando se estimulaba el dedo meñique, el paciente lo comunicaba al instante, sin retraso. Sin embargo, cuando se estimulaba directamente el área cerebral, existía demora en tal aviso. Hablemos ahora del otro experimento, el cual fue dirigido por el Dr. Dean Radin sobre los años 90. El experimento consistía en recoger las numerosas respuestas corporales de las personas que se sentaban frente a una pantalla de ordenador con un pulsador en su mano. A la persona se le decía que apretase el botón cuando estuviese listo, y 5 segundos después el ordenador seleccionaba una imagen al azar, la cual mostraba en la pantalla. Existían dos clases de imágenes entre las que el ordenador podía elegir. El primer grupo de imágenes suscitaría en una persona normal una fuerte respuesta emocional, mientras que el segundo grupo de imágenes estaba diseñado para ser neutral. Así pues, el sistema estaba constituido de tal forma que cuando la persona apretaba el botón, el ordenador todavía no había elegido la imagen a mostrar, y solo 5 segundos después, el programa tomaría esa decisión y mostraría la imagen en la pantalla. Pues aquí viene lo asombroso. Las respuestas corporales medidas en la persona
ocurrían antes de que el ordenador escogiese la imagen y la exhibiese en la pantalla. En otras palabras, el pulso, el electrocardiograma, los conductores dérmicos, el flujo sanguíneo y la respiración de la persona se alteraban antes de que se mostrase físicamente la imagen si ésta pertenecía al grupo emocional, mientras que las respuestas corporales se mantenían constantes si la imagen a punto de aparecer en la pantalla era neutra. Así pues, puesto que todas las respuestas corporales ocurrían antes incluso de que el ordenador hubiese escogido la imagen a mostrar, la única conclusión coherente es que el cerebro sabía la imagen que se iba a mostrar antes de que la persona fuera consciente de ello. Por último, os comentaré un tercer experimento, ya que en este mismo sentido, en julio de 2010, el Dr. John Dylan Haynes realizó un curioso experimento. En este caso, el sujeto estaba tumbado en un escáner de tomografía axial computerizada, mientras sujetaba un botón en cada mano. Todo lo que tenía que hacer era decidir si apretaba el botón de su mano izquierda o el de la derecha, y ello debía hacerlo repetidamente mientras el escáner registraba su actividad cerebral. Pues bien, el resultado que obtuvo Haynes es completamente sorprendente, ya que lo que halló es que nuestro cerebro muestra claramente qué botón va a ser apretado, no uno ni siquiera dos, sino la friolera de 6 segundos antes de que la persona decida conscientemente qué botón apretar. Además, la actividad cerebral era tan clara que la persona que vigilaba el escáner podía predecir fácilmente y con absoluta certeza qué botón iba a apretar el sujeto antes de que ese mismo sujeto tomase su propia decisión de forma consciente. Aparentemente, y por increíble que parezca, los resultados de estos experimentos no solo señalan que nuestro cerebro actúa literalmente como un decodificador de frecuencias existentes en una especie de campo u océano de realidad potencial, sino que además son estas frecuencias las que, una vez decodificadas por nuestro cerebro, son proyectadas construyendo o generando lo que llamamos nuestra realidad. Como si todo se tratase de un gigantesco holograma o película holográfica 3D de inmersión total. Así pues, ¿es posible que lo que exista ahí fuera sea realmente una vasta y resonante sinfonía de frecuencias de onda que se transforme en el mundo que percibimos?